Bienvenidos a un nuevo episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y estoy bien contento. Hemos recibido muchos comentarios, mucho engagement de parte de ustedes con los últimos episodios y estoy bien agradecido con todo el apoyo y todo el cariño que he recibido, de verdad, bien agradecido. Este episodio lo voy a hacer un poquito diferente. Antes de empezar el intro, quiero yo hacer una introducción del tema antes de traer a nuestra invitada. Y es que hoy vamos a estar hablando básicamente sobre el racismo o ese sesgo racial y que considero que es un tema que es bien relevante, es bien importante y que llama mucho a la acción y que llama mucho a los corazones de muchas personas porque es un tema que trasciende y que de una manera u otra nos ha tocado de diferentes maneras a todo el mundo, particularmente a personas que vivimos en Puerto Rico, en el Caribe, en Sudamérica, en Estados Unidos. Creo que esa parte de nuestra identidad es de las más visibles, por así decirlo, y de la más que se ha prestado para diferentes tipos de violencia. Y precisamente quise hacer un episodio como este porque yo antes vivía en Estados Unidos y yo tuve varias experiencias raras y me tenía raro como que incluso cuando yo tenía mis citas médicas y veía mis récords y veía que en raza decía Hispanic White o blanco hispano. Entonces yo empecé a cuestionar como que yo soy una persona blanca. Pero entonces como que cuando yo estaba en la escuela y estaba con mis compañeros de clase, eh, quienes eran blancos, al lado de ellos yo me veía no blanco. Entonces, cuando estaba con un grupo de personas negras, no me veía negro, me veía más como una persona blanca. Entonces, eso me creó a mí como una disonancia cognitiva, por así decirlo, de quién yo soy versus cómo yo me percibo o cómo la gente me percibe. Y más allá de eso, las experiencias que he tenido en los diferentes entornos. Mi experiencia viviendo en Estados Unidos ha sido bien diferente a mi experiencia viviendo en Puerto Rico. Así que me pareció propio y me pareció importante y relevante, que es la palabra que más he estado utilizando, que podamos tener una conversación sobre el sesgo racial, sobre la identidad y cómo se construye aquí en Puerto Rico y cómo afecta a las personas en los diferentes niveles. Así que le hice el acercamiento a la doctora Mariluz Franco Ortiz. Ella es psicóloga social comunitaria, tiene mucha experiencia y peritaje trabajando todo este tema del trabajo antirracista desde diferentes colectivos. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley y también es parte del colectivo ILE, que es un colectivo que está dedicado y tiene una misión en educar, organizarse e investigar para fortalecer todo este trabajo antirracista y descolonizador que lleve a generar cambios en comunidades y en diferentes esferas, como la parte académica, espiritual, psicológica, cultural, económica y todos esos otros imaginarios y constructos que tenemos en sociedad que, aunque no tienen una base biológica, pues afectan directamente nuestra experiencia de vida cuando vivimos en sociedad. Así que yo le hice el acercamiento porque pensé que es la persona más idónea que conozco para abordar este tema y para hacer más visible esta parte del sesgo racial y del racismo, porque muchas veces se escuchan comentarios, hay unas actitudes, hay unos prejuicios, hay unas conductas en sí que son racistas y que debemos tener la mentalidad y esa apertura de no solamente verlas y reconocerlas, sino que también accionar sobre ellas. Así que, nada,
voy a tirar el intro y le damos la bienvenida a la doctora Franco Ortiz. Así que espero que lo disfruten y que les sea útil esta conversación. Así que les veo allá. Le damos la bienvenida a la doctora Mariluz Franco Ortiz, quien es psicóloga social comunitaria y que se ha dedicado por muchísimos años trabajando todo el tema antirracista en Puerto Rico y en el Caribe. Así que bienvenida, doctora Franco. Gracias por estar aquí. Es un honor. Gracias. Ella también, se me olvidó decir, es parte del colectivo ILE, ¿verdad? Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la UPR en Calley. Detalles también importantes. Le estaba comentando a la doctora Franco antes de comenzar el episodio y darle la bienvenida como tal, que el tema del sesgo racial o de la raza en sí es un tema que a mí personalmente me ha tocado, como dije pues, anteriormente, y que también le estaba compartiendo que es algo que trasciende más allá del individuo, porque, ¿sabes? Somos parte de Puerto Rico, que es una isla, un archipiélago, está en el Caribe, estamos siendo colonizados actualmente, que el tema de la raza pues está siendo interseccionado por diferentes partes. Y entonces, ¿qué mejor que traerla a la doctora Franco, que es experta en este tema, que nos traiga un poco de luz sobre lo que es la identidad racial en Puerto Rico y cómo se percibe a nivel de población y de comunidades? Así que antes de entrar en materia, doctora, me encantaría que nos hablara un poco de cómo ha sido su trayectoria profesional y personal trabajando desde la psicología social comunitaria, el tema de la raza y de la defensa antirracista que está haciendo en Puerto Rico. Sí, Kevin, muchas gracias por la invitación. Siempre me entusiasma mucho hablar sobre estos temas. Creo que es bien importante seguir abriendo espacios precisamente para visibilizar lo que es la educación antirracista, denunciar el racismo antinegro y también trabajar hacia alternativas que nos permitan afirmar y celebrarnos como afrodescendientes en este archipiélago afrocaribeño. Así que agradecida y bueno, sí, en términos personales siempre traigo que me siento orgullosa y privilegiada de provenir de una familia que afirma y ha afirmado nuestra afrodescendencia y negritud desde que nací. Así que nací en ese sentido en una cuna que considero que es privilegiada, porque siempre ha habido esa afirmación de que somos un país afrocaribeño. Mis padres, madres en los 60, ¿verdad? Llevaban su afro ahí con mucho orgullo y dentro de las gestas siempre también haciendo trabajo antirracista. De hecho, ellos en los años posteriormente, en los años 80, fueron fundadores de lo que era Puertorriqueños contra el Apartheid, una organización que se fundó para el 86 por ahí, cuando en aquel entonces ni siquiera se escuchaba de lo que era Apartheid en Sudáfrica. Y no se conocía Nelson Mandela, muy pocas personas conocían. Ya hoy día, pues es mucho más conocido y la lucha, ¿verdad? Entre la descolonización en ese sentido de Puerto Rico y antirracista de Puerto Rico y Sudáfrica, pues puede haber unos puentes más reconocidos hoy día, pero en aquel entonces no. Así que en ese sentido siento que mi formación ha sido siempre la de identificarme con orgullo y por otro lado también buscar formas colectivas de trabajar alrededor de esto porque realmente es una carrera de vida y en ese sentido esa es una gesta que va más allá de lo académico, pero también he podido entrelazarlo, puesto que trabajé, por ejemplo, mi tesis de maestría la trabajé sobre este tema, en la doctoral también, mi disertación doctoral también, y posteriormente pues he podido seguir trabajando en educación antirracista desde aquí, desde la Universidad de Puerto Rico en Calley,
colaborando con la doctora Isabel Godró, donde inicialmente comenzamos en un proyecto de investigación enfocado en trabajar con maestros y maestras del área regional de Calley, que no estamos hablando de Loíza, no estamos hablando de Carolina, no estamos hablando de San Antón Ponce, estamos hablando de Calley, para identificar si maestros identificaban situaciones de racismo. Y de ahí trabajar en alternativas, ¿verdad? Ahí fue que comenzamos ese trabajo en 4 escuelas elementales, específicamente en tercer grado con maestras, porque era cuando se hablaba de las llamadas 3 raíces. Y las maestras sin ninguna intervención identificaban situaciones de racismo. Ese trabajo, después de 9 años de trabajo, culmina, digamos, con una publicación dirigida a maestros y maestras de escuela elemental que se llama Arrancando mitos de raíz, donde abordamos 5 mitos acerca de África para entender cómo es que surge la problemática del racismo con alternativas, ¿verdad? El libro se llama Arrancando mitos de raíz. Es una guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Wow. Y a raíz de eso, pues nos llevó, esa publicación nos ha llevado a hacer honestamente cientos de presentaciones y talleres a lo largo de los años desde que se publicó en el 2013. Desde el 2013 para acá, pues ahora, si vamos a ir acelerando un poco lo que hemos estado haciendo, es que hemos continuado trabajando con el nivel de escuela elemental, pero sin embargo, siempre nuestro énfasis es que hace falta hacer un trabajo a nivel institucional, porque uno se puede, y ha sido importante, uno se puede dedicar a ofrecer talleres toda una vida y eso es importante, pero es más importante aún que esos talleres estén enmarcados dentro de cambios institucionales a nivel de política pública. Y en ese sentido es que nos estamos enfocando ahora en las casas editoriales que publican los textos escolares de escuela elemental enfocados en estudios sociales en 4º grado específicamente. Y este proyecto actualmente se llama Visualizando la Afrodignidad. Y estamos explorando los textos de estudios sociales de 4º grado y con 4 casas editoriales específicamente, mirando no solamente el contenido de lo que está escrito en esos libros acerca de la llamada raíz africana, ¿verdad? Sino también las imágenes, que son bien importantes. Esas imágenes que muchas veces están relacionadas, pues, todavía a unos mitos y a unos estereotipos, por ejemplo, que nuestros ancestres eran víctimas pasivas. Y entonces una ve continuamente unas imágenes de personas encadenadas. No se muestra esa resistencia, esas gestas de resistencia y de búsqueda por la libertad. Así que eso es uno de los mitos que todavía está ahí, de que las personas esclavizadas eran víctimas pasivas y que no hay un balance donde se presente un cimarronaje, por ejemplo. Claro. Los mitos es que todas las personas afrodescendientes eran esclavizadas, cuando También. un sector libre y liberto. Así que de lo que estamos hablando es que hay que remirar esa historia y esa narrativa, tanto en lo escrito como en lo visual, para entonces trabajar hacia unas visiones más dignas de nuestros ancestros y ancestras, para así entender entonces cómo es que surge el racismo y cómo podemos erradicarlo. Espectacular, y dijo varios puntos bien importantes. No solamente hay que revisitar nuestra historia negra, caribeña, puertorriqueña, sino que también, además de identificarla y revisitarla, honrarla, que yo creo que es algo que es bien importante que podamos ver, que podamos visualizar y que podamos vivir. Y algo que también dijo que llamó mucho la atención es que muchos de sus esfuerzos han sido en comunidad. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo ahora es de lo más importante, en un momento que hay tanto ruido, que hay tanto conflicto y que
buscan activamente con el presidente actual en Estados Unidos y diferentes líderes que buscan, como quien dice, eliminar toda esa parte de la historia y de mantener una imagen como oculta de las identidades negras en Estados Unidos y en Puerto Rico y el Caribe. Así que es un trabajo bien importante y todavía aún cuando se trabaja desde la niñez, que son años muy formativos y que construyen mucho. Sí. Y también estoy bien de acuerdo con esa parte de trabajar desde la parte de la política pública, porque sabemos que el racismo como un constructo social, pues se perpetúa y se engendra desde la parte institucional y sistémica. Así mismo es. Y es que estamos definiendo el racismo como un sistema, precisamente Ujú, como he expuesto, un sistema de opresión basado en la falsa creencia de que hay unas razas inherentemente superiores a otras, ¿verdad? Y en estos contextos coloniales, en este contexto colonial, nosotros todas, o sea, llevamos más de 500 años como colonia, primero de España y ahora de Estados Unidos, pues el racismo definitivamente sigue siendo ese rezago de ese sistema de esclavitud que estableció que las personas no blancas y afro eran inferiores. Para poder justificar ese sistema de injusticia, había que inventarse una mentira. ujú, La mentira era que había unos seres, es más, ni eran seres, ni eran considerados humanos, eran considerados objetos, propiedad. Así que la mentira es que había unos seres superiores a otros, a pueblos originarios, a personas afrodescendientes. Y entonces hay todo un andamiaje, y cuando hablamos de sistémico, un sistema de creencias, de leyes, de política pública, de ideas, de constructos, ¿verdad? Qué hacer cultural cotidiano que está ahí muy presente y que perpetúa y mantiene todavía esa idea de que esa es una normativa, que es algo normal, entre comillas. ujú. Y por eso, pues, uno en el lenguaje, uno puede hablar y decir, yo siempre traigo este ejemplo, hay tres niveles en ese racismo sistémico. Está en el nivel interpersonal, en donde uno interactúa y uno se relaciona con la gente y a través de los dichos, de los chistes, del lenguaje cargado, pues se refleja, como por ejemplo cuando se dice lunes negro, oveja negra de la familia, mercado negro, aguas Sí, negras. eh, despectivamente. Despectivamente, ahí vemos un patrón de que Ujú, lo negro es visto como algo negativo. Y entonces está el nivel de la opresión internalizada, que es cuando uno se cree ese racismo internalizado, ¿verdad? Uno lo internaliza. Y ahí me gusta el nombre del programa, que trabaja el tema del estigma. Nosotras inventamos un concepto que es el concepto de autoestigma racista. Y es que hay un estigma social que está ujú, allá, que se perpetúa y que lo reproducimos, pero que a su vez lo internalizamos y es algo aprendido. Cuando ujú. hablas de un constructo, definitivamente estamos partiendo de que es algo aprendido, lo aprendemos sin darnos cuenta. Entonces hay un andamiaje, el tercer nivel es el estructural que está ahí presente, así que está el nivel estructural institucional, ¿verdad? Institucional, el nivel interpersonal y el nivel internalizado del racismo. Y un ejemplo bien cotidiano es cuando se habla del llamado pelo malo. Sí. Cuando se habla del llamado pelo malo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos pues, a personas como yo, que tenemos el pelo rizado, que tenemos afro, que tenemos, puede ser dreadlocks, incluso trenza. Si yo Ujú. digo que yo tengo el pelo malo, no me voy a mojar porque no me voy a meter en la piscina hoy porque no quiero que se me ponga el pelo malo. Pues ahí estoy reproduciendo ese autoestigma racista, ¿verdad? Si alguien me dice, no salgas hoy porque está lloviendo y se te pone el pelo malo, pues ahí está el nivel interpersonal. Y cuando en una escuela, y esto es un caso real,
una maestra da una asignación donde pone palabras en primer grado, hace un ejercicio donde pone palabras mezcladas para hacer una oración y pone niña, pelo tiene malo, o sea, para construir la oración con esas palabras, pues ahí es institucional, porque estamos haciendo un ejercicio desde la institución escolar para reproducir el racismo. Por eso en esta etapa estamos enfocadas en los textos escolares a nivel de cuarto grado, que es cuando se habla sobre las llamadas tres raíces, porque muchas veces hay maestras de cuarto grado y maestros, maestres que no tienen una formación en estudio social. Por lo tanto, dependen del libro, dependen del texto. Y si ese texto reproduce el racismo, pues entonces el maestro o maestra va a estar utilizando una herramienta racista, ¿no? Que reproduce ese Y a racismo. veces sin darse cuenta. Y eso es institucional. Así que por eso queremos trabajar a ese nivel con los textos escolares. Así que hasta sin darse cuenta, porque si uno no tiene el conocimiento, uno no puede identificar correctamente. Así que hay todo un trabajo que hay que hacer y está también esa parte del currículo escondido, como muchas veces hablan cuando se habla de la educación con perspectiva de género, que les encanta decir que es un currículo escondido, etcétera. Hay otro tipo de opresión que se está dando tras bastidores con la educación estándar que se está recibiendo en el país y que perpetúa todos esos estereotipos, todo ese estigma, todo ese discrimen. Porque Y incluso, sí, ajá, no, adelante, adelante. que habla de las tres raíces, que supongo que viene de la teoría de las tres razas en Puerto Rico, de los afrodescendientes, el europeo y el indígena. Sí. Y muchas veces utilizan y se agarran las personas aquí en Puerto Rico particularmente de esa teoría, de ese marco teórico que se enseña en la escuela hasta el cansancio. La gente lo sabe porque todos los años se repite y dicen, no, no, porque es que nosotros somos una mezcla de tres razas, aquí no hay racismo. El racismo no existe. O yo no puedo ser racista porque yo soy parte de esa mezcla, cuando no necesariamente es correcto. Así es, no estamos partiendo de una noción biologicista de Ujú. la raza. La raza fue una invención durante la época de colonización y esclavitud. Eso no existía de la forma que lo conocemos hoy, ¿verdad? No existía hasta esta época de la esclavitud y colonización y modernidad. O sea que ahí es que se gesta no solamente pues desde la iglesia, desde el catolicismo, sino desde las ciencias posteriormente. O sea, que a nivel de las instituciones sociales, eh, digamos que se alinearon en ese mismo discurso para entonces perpetuar esa inequidad. Y entonces ahí es bien importante también pues entender que por eso es que hablamos de que hay una diferencia entre ser afrodescendiente Ujú. e identificarnos como negros, negras, porque estos son conceptos políticos, básicamente, y cuando hablamos de que son conceptos políticos, de lo que tiene que ver es que eh, eh, nos, eh, nos organizamos alrededor de estos conceptos para hacer unos reclamos a nivel social. Es decir, y aquí es que hay veces que hay como una confusión, porque yo me identifico como mujer puertorriqueña, negra y con orgullo. Sin embargo, reconozco que biológicamente la negritud no existe. Así es. Ciertamente somos iguales como digamos, como raza, entre comillas, humana, pero Ujú. como eh, concepto político, socialmente, todavía existe esa inequidad, pues todavía hay que seguir hablando de estas nociones de identidad racial para entonces retar esas nociones de racismo, ¿ves? Y en ese sentido es que yo me identifico como negra, evidentemente negra, que ahí hay una diferencia entre ser evidentemente negra, es decir, que tengo unos rasgos y una tonalidad de piel oscura,
tengo mi cabello rizado, etcétera. Y como afrodescendiente también, que ahí todos, todas podríamos abrazar nuestra afrodescendencia, porque a diferencia de la negritud, como afrodescendientes podemos identificarnos todos y todas, siempre y cuando hay una conciencia sobre nuestra historia y queramos abrazar esa historia africana, ¿verdad? Y esa historia que está presente en todas y todos en Puerto Rico. Y más allá de eso, del privilegio, porque usted habla de la raza como una condición meramente social, y así es, que de hecho, cuando yo estaba haciendo mi maestría en epidemiología, cogimos un curso de determinantes sociales a la salud, y me río, porque en el libro de texto, cuando llegamos a hablar sobre la raza como una condición social y un determinante a la salud, que más adelante me encantaría hacer un episodio sobre eso, porque es un determinante a la salud, lamentablemente. Eh, el libro de texto, curiosamente, hablaba del racismo y de la raza como si tuviese una base biológica. Y fue algo que problematicé mucho en mis estudios, porque yo sé que no existe tal cosa como un concepto biológico que determine la raza o detone una diferencia, por ejemplo, entre usted y yo. Seguimos siendo parte de la misma raza, biológicamente hablando, pero socialmente se percibe diferente. Que entonces ahí es donde entramos en esa parte de los determinantes sociales. Y yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, más allá del trabajo que usted está haciendo, que es bien valioso y que respeto y admiro muchísimo. Hay todavía mucho que hacer, y no solamente le corresponde a ustedes, por ejemplo, el colectivo ILE o el Instituto de Investigación Interdisciplinaria de la UPR en Calley, sino que esto es un tema que nos concierne a todos como personas que compartimos y vivimos en Puerto Rico, y que nos entrelazamos unos con otras. Eh, para buscar eliminar todos esos sesgos que al día de hoy prevalecen y que son de, de, de muchísimos años, desde tiempos precolombinos, ¿sabes? Cuando de los siglos XV, del siglo XVI, cuando empieza toda esa parte de la colonización. Así que es increíble cómo todavía prevalecen esos conceptos, cómo todavía hay violencia basado en esto, y cómo no hay como un grado de, no de visibilización, pero de reconocimiento de que verdaderamente es un problema que estamos teniendo en Puerto Rico y que se ve también en otras partes del mundo. Y partiendo de esa premisa, me estuvo bien interesante de los estudios y las columnas que usted ha publicado. Habla del censo del 2010 en Puerto Rico, donde más de la mitad de las personas en Puerto Rico se autoidentificó como blanca, mientras que a medida que han pasado los años, pues ese número ha cambiado. Eh, ¿De dónde viene esa autopercepción, por ejemplo, de que las personas en Puerto Rico mayormente piensan que son solamente blancas? Sí, bueno, esa es muy buena pregunta. Hubo un cambio bueno, hubo un periodo de 50 años donde no se hizo la pregunta sobre raza, Ok. ¿verdad? Del año 1950 al año 2000 no se hizo la pregunta sobre raza, y la razón por la cual se incluye nuevamente tiene que ver con unos intereses políticos en ese momento histórico. Y siempre hay que recordar que el censo es el censo de los Estados Unidos. Por lo tanto, Ujú. las categorías son de Estados Unidos. Y eso es un factor importante porque, por ejemplo, mucha gente se identifica aquí como trigueña. Y aquí, sin tratar de ser políticamente correcto, pues esa es una realidad. Ahora, si uno quiere ver cómo es que se da el tema del colorismo, pues entonces tendríamos que añadir no solo trigueña, sino trigueña clara y trigueña oscura, para que ese censo realmente trabaje y de alguna forma documente ese tipo de experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias? Y ahí pues estamos trayendo un tema sumamente importante, y es que hay una invisibilidad estadística en Puerto Rico, aunque se incluyó la pregunta de raza,
en el censo del año 2000 y el año 2010, pues sí, ciertamente hubo un cambio de 76% en el año 2010 al 2020, donde las personas se identificaron 17% como blancas en el 2020. O sea, de 76% en el 2010 bajó a 17% en el 2020. ¿Por qué sucede esto? Pues, ¿qué pasó en esa década? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y en términos sociales, pues ahí hubo el asesinato de George Floyd y otros asesinatos importantes, y nosotros como colonia pues recibimos esa información, obviamente, y esto yo creo que impactó más allá de Puerto Rico como colonia, afectó a nivel internacional, hubo manifestaciones de las vidas negras importan a nivel internacional, no solamente aquí en Puerto Rico. Además de esto, pues las políticas de Trump en ese entonces, cuando sucedió los huracanes, sucedieron en esa década, ¿verdad? Y diferentes crisis que marcaron esa relación y un poco develaron que al ser colonia hay una relación desigual. Esa imagen de Trump tirando el papel toallas a la gente cuando, ¿verdad? Habían ocurrido miles de muertes, ocurrieron posterior al huracán María. Yo creo que también caló en términos de cómo nos identificamos con esa relación de Estados Unidos. Pero también hay que mirar lo que decía inicialmente, que el instrumento del censo usa categorías de Estados Unidos y por otro lado también cambiaron la pregunta, cambiaron la forma en que se planteaba la pregunta. Aunque incluyeron cuál es su raza, preguntaba al lado de las opciones de blanco, por ejemplo, decía entre paréntesis alemán, italiano, entre otras. Y entonces debajo decía afroamericano o negro, que eso crea una confusión porque aquí nadie se identifica como negro, como afroamericano, ¿verdad? Al ponerlas las dos juntas, pues sí crea una confusión y pues hay pocas personas que se identifican como negras por el instrumento, pero además por lo que hemos traído de esa historia como archipiélago colonizado, donde todavía pues se ve la negritud como algo inferior. O sea que tiene que ver con toda esa historia definitivamente también. Así que esas son algunas de las razones, pero otra de las razones también en esa ecuación de por qué bajó la cantidad de personas que se identificaban como blancas solamente, entiendo yo que ha sido por el trabajo de organizaciones antirracistas, definitivamente que hemos llevado, ¿verdad? Y me incluyo como parte del colectivo ILE y otras iniciativas a nivel cultural, a nivel político, que hemos ido trabajando con este mensaje y yo creo que estamos en una coyuntura dentro de todo que ha abierto unas puertas en Puerto Rico, una coyuntura donde, por ejemplo, tuvimos a una senadora, la senadora Naima Rivera Lacén, que abrió varias puertas ahí a nivel de la política pública y una de las leyes importantes, la ley 24 en el 2021, para erradicar el racismo y afirmar la afrodescendencia. Esa ley nos da garras y nos abre las puertas para poder hacer un trabajo a nivel institucional, puesto que lo que establece es que hay que incluir iniciativas a nivel de todas las agencias gubernamentales, o sea, una ley orgánica, que no es solamente para educación, pero incluye también, pues, el ámbito de la educación. Y a raíz de esa ley también nos abre la puerta, por ejemplo, para celebrar actividades como, por ejemplo, la cumbre de afrodescendencia que celebramos este mes precisamente en la UPR en Río Piedra, en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia. Y eso fue una semana completa, un foro donde hubo Wow. intercambio a nivel internacional y había personas de aquí, organizaciones de aquí y de América Latina, el Caribe,
de África, de diferentes países, Estados Unidos, por supuesto. Así que esos intercambios son sumamente clave y esa política pública nos abre las puertas para seguir teniendo estos intercambios y además seguir viendo cuál es la agenda en términos de la política pública y de seguir implantándola. Porque pues si cualquier ley uno la puede escribir, si no se lleva a la práctica, pues es ley muerta. Y lo que queremos es mantener esa política pública viva, no solamente en el ámbito de educación, sino en todas las agencias gubernamentales. Y ahí en esa dirección también hay varias iniciativas para movernos salirnos de esa invisibilidad estadística y que podamos contar. Así que hemos tenido avances en Puerto Rico referente a toda esa lucha antirracista y figuras como Ana Irma Rivera Lacén, que ha abierto paso para todo este progreso, y no solamente progreso, sino la puerta para que otras personas negras y evidentemente negras puedan tener esa oportunidad también de que sus voces se escuchen y que esos reclamos pues, puedan ser atendidos, que es algo bien importante y un logro digno de celebrar y de admirar. Que de hecho también creo que el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico está celebrando la década de la afrodescendencia en Puerto Rico. Ellos tienen, creo que una colección que se llama Puerto Rico Negre, Sí. que es bien interesante. También ha hecho comisiones con, por ejemplo, el Orfeón San Juan Bautista, del que soy parte, hacer comisión de piezas musicales basadas en poemas de, valga la redundancia, poetas negros de Puerto Rico, en versión bomba, que también pues, celebra toda esa parte de nuestra historia, de la identidad y de la raza en Puerto Rico. Así que hemos, desde diferentes trincheras, buscado tener más progreso y avance en esas otras áreas. Para ir más o menos cerrando ya este capítulo y esta conversación tan bonita que hemos tenido en el día de hoy, doctora, ¿cómo usted recomendaría que podamos romper nuestro silencio y tener estas conversaciones incómodas sobre lo que es el racismo y la identidad racial en Puerto Rico? Sí, yo creo en hacer un ejercicio de introspección de dónde estamos. Hay algunas preguntas ahí poderosas y difíciles. Y es, por ejemplo, ¿cuándo es la primera vez que yo recuerdo haber sido racializado, racializada, racializada? Y si ese recuerdo es desde la niñez, ¿cuál ha sido? Y si no tengo recuerdos, ¿por qué? Mm. Esas conversaciones difíciles que tienen que ver con privilegios y que tienen que ver con la diversidad que puede haber incluso al interior de nuestras familias. Así que podemos comenzar por nosotras mismas, haciendo ese ejercicio de introspección y además leyendo, educándonos, hablando con nuestras familias, porque hay mucho trabajo todavía que hacer al interior de nuestras familias. Hay muchos secretos, familias divididas, temas que no se quieren tocar que tienen que ver con la negritud y afrodescendencia. E incluso he tenido en talleres jóvenes que me han dicho, mire, mi familia, todo el mundo es claro de piel y eso fue intencional porque había intencionalmente no se permitía nadie negro, negra en mi familia. O sea, todo eso también hay que hablarlo, hay que Ujú. dialogarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que todavía está ahí presente esta cuestión de que hay que mejorar la raza? Todavía hoy día, algo que venimos acarreando desde hace siglos, todavía está vivo ahí y coleando. Y entonces, eso es símbolo pues, de dolor. El racismo es violencia. Sí. Así que genera dolor y eso pues toma un tiempo en sanar y afrosanar, que es lo que queremos hacer en estos procesos. Así que yo creo en el proceso de educación, de implementar, en verdad, currículum antirracista, tener una mirada, como decimos, con los lentes antirracistas a nuestro entorno, a nuestras vidas, ver hasta, pues cuando uno está viendo televisión, verlo desde la óptica antirracista de nuestro entorno. ¿Cuántas personas evidentemente negras hay?
¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer al respecto? El leer, el poder educarnos sobre este tema. Le invito, pues sí, a mirar, por ejemplo, la página de Colectivo ILE, que ahí hay varios artículos y recursos y talleres, al igual que mirar a la página del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, donde pueden ver escritos que tenemos disponibles. No sé si podemos poner algunas referencias Sí, acá en el podcast también de artículos que están disponibles porque queremos que sean de acceso abierto, ¿verdad? Para eso es, para publicar y que esté en una revista, lo que queremos es claro. que esté disponible y que podamos seguir teniendo estos intercambios para realmente eh, promover que cada cual pueda aspirar a sus sueños, a nuestros sueños desde las niñeces hasta la adultez, que podamos hacerlo de forma más libre y que podamos respetar nuestra diversidad en nuestro querido archipiélago. Excelente. Y yo creo que añadiendo lo que está diciendo, más allá de tener esa apertura de aprender, de saber identificar, también de accionar. Porque en los tiempos que vivimos no basta solamente con tener una buena intención, con querer educarse, con querer leer, sino que desde nuestros propios espacios, desde nuestras trincheras, podamos accionar en pro de la diversidad, en pro de personas que a lo mejor no se ven igual que yo, pero que igual manera soy un igual de dignas. Así que creo que esa también es la invitación en este episodio, ¿verdad? Que tengamos esa apertura y que podamos accionar. Pero Porque hay... gracias. Me recuerdas a las palabras de Angela Davis, ¿verdad? No es suficiente ser antirracista, hay que llevarlo a la acción, hay que actuar de forma antirracista. Así que Sí, porque definitivamente me gusta esta luz. así como usted dice con los artículos ¿verdad? Sus columnas, de que vale que estén ahí escritas si no se ponen en acción, igual que las leyes. Así que agradezco mucho, doctora Franco, el espacio que esté aquí. Aprecio mucho ¿verdad? Que hayamos podido tener esta conversación, su apertura con el tema. Así que bien agradecido. A todos nuestros escuchas, recuerden compartir este episodio, darle 5 estrellas, darle un rate, darnos follow y buscar de esas referencias que mencionó la doctora Franco para que conozcan más de su trabajo y de todos los esfuerzos que hacen en comunidad. Así que esto fue Break Your Stigma y nos vemos en la próxima. Gracias.